Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. En esta sesión vamos a estudiar lo que son integración de funciones fraccionarias, también llamadas racionales. Entonces, en las funciones racionales, bueno, va a haber un numerador y un denominador, o sea, una fracción. Una fracción de este tipo, ¿no? Px entre qx. ¿No? ¿Quién es Px? Nos dice que Px es una función polinómica cuyo grado, ¿no? El grado de la función Px dice que es menor que el grado de la función Qx, ¿no? Por ejemplo, puede ser que aquí te den x cubo, ¿no? Más 2x cuadrado más 5x más 1 dividido entre x a la quinta más x a la cuarta más x al cubo menos x cuadrado más x más 2, ¿no? Como vemos ahí, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿no? Eso es lo que me dice la teoría, ¿no? Y debe ser un polinomio, ¿no? Un polinomio que no necesariamente es completo, ¿no? Pero debe ser, tanto el numerador como el denominador debe ser un polinomio. En caso, a esa función dice que se le denomina propio, ¿no? Si en caso cumple eso, o sea que el grado del numerador es menor, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, se le llama función propia. En caso contrario, se denomina función impropia. Dice, si la función es impropia, al dividir el numerador entre el denominador, a la función racional se representa como la suma de una función polinómica y de una función racional propia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, no? Cuando la función es impropia, impropia quiere decir si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, o sea, en sentido contrario. Eso se llama función impropia. Dice que hay que dividir, ¿no? Hay que dividir hay que dividir qx, o perdón, px, hay que dividir px por las divisiones, por el método de cualquier método de división de polinomios, o sea, hay que dividir, ¿no? Acá te va a salir un cociente y acá te va a salir un residuo. Si aplicamos la propiedad de la división, ¿no? Px entre qx, que le voy a poner mayúscula o minúscula, perdón, va a ser qx, ¿no? Va a ser qx residuo
entre QX. Esta es la fórmula de la división, ¿no? Eso es lo que nos dice. Al dividir, cuando la función es impropia, se divide. Aquí dividir, bueno, y lo expresamos en función del cociente más el residuo dividido entre el divisor, ¿no? Aquí lo tenemos. Cociente, bueno, aquí la notación es lo mismo, ¿no? Simplemente que le he puesto C. Cociente residuo entre QX. Donde ves que la división, la notación de la división común es dividendo, ¿no? Divisor, cociente y residuo, ¿no? Está haciendo lo mismo, ¿no? Lo mismo pero es lo mismo, ¿no? Dividendo entre divisor es igual a cociente más residuo entre, en este caso, de divisor. Misma propiedad. La entidad propiedad no te olvides. Siempre a veces, en algunos casos se utiliza en, en fracciones impropias para dividir, ¿no? Para, en todo caso, expresar la fracción en una función propia. Entonces, Rx es de menor grado y Q de X es de menor grado de Qx, ¿no? Entonces, en conclusión, para poder integrar la función, como dice acá, debe ser una función racional propia. Muy bien, así de esta manera. Y se presentan, dice, algunos casos. Cuando se tiene integral de la forma, bueno, ahí vemos, ¿no? Integral de esta forma. Acá hay un término de primer grado, de la forma de cómo se simboliza, y acá hay un término de segundo grado. Ahí ves, son constantes y para calcular la presente integral se procede de modo siguiente. Bueno, lo que nos dicen acá es completar cuadrados, ¿ya? El procedimiento para integrar este tipo de integrales es completar cuadrados. Completar cuadrados en el denominador. Se hace la sustitución básica, ¿no? Aquí vemos que se está haciendo la sustitución y dices, después, mediante las fórmulas básicas de integración, se desarrolla. Ese sería el primer caso. Bueno, en los ejemplos vamos a complementar eso. Segundo caso, es cuando el integral px de x, la función qx, la función qx, o sea, el denominador de ese, se descompone en factores todos lineales de factores lineales y distintos, diferentes. Ya, entonces, en el segundo caso dice que el denominador, en otras palabras, al factorizar, bueno, salen factores lineales porque su exponente es uno, todos distintos. Eh, Dice, ¿qué se hace para integrar? Dice que se expresa como una suma de fracciones simples. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando a esta fracción tú la descompones, ¿no? Se descompone en esta forma, en factores simples, y se comienza a integrar uno por uno, ¿no? Pero primero hay que descomponer, pues, ¿no? La fracción. Sería caso 2.
Caso 3, cuando la integral dice px entre qx, la función polinómica qx se descompone en factores lineales, algunos repetitivos, suponiendo que x menos a es el factor lineal que se repite p veces. Dice que en el tercer caso hay unos factores lineales, como ves, que se están repitiendo, p veces o n veces. Entonces, ¿cómo se expresa la función? Mira cómo se expresa la función. Para el factor repetitivo, o sea, se integran los factores repetitivos de esta forma, ¿no? Y sería, se supone que aquí es uno. Primero se descompone ese factor repetitivo y después se integran los otros factores. ¿Qué quiere decir? Por aquí voy a poner un ejemplo. Si yo al factorizar, por ejemplo, me queda, tengo la fracción ya, 2x más uno. Acá tengo x más 2 elevado al cubo. Entonces, ¿cómo yo lo descompongo? Sería x más 2 primero, más b, x más 2 elevado al cuadrado, o sea, va aumentando, c, x más 2 elevado al cubo, y por último, d, x más 2 elevado a la cuarta. Y así si estuviera la quinta, no, aunque aquí está el cubo, ¿no? Como está el cubo solamente hasta 3, ¿no? De esa forma se descompone, ¿no? Y bueno, ya no se integra esta, esta parte, no se integra, sino se integra en forma eh, término, cada término de su descomposición. Lógicamente se tiene que hallar la constante A, la constante B y la constante C para que puedas integrar. No es que se va a expresar en función de esas constantes, ¿no? Eso se tiene que hallar. Entonces eso es lo que me dice acá en el tercer caso. Cuarto caso, dice, la función Qx se descompone en factores lineales y cuadráticos irreductibles y ninguno se repite. Ya, entonces acá nos dice que cuando el Qx, al ser factorizado, se descompone en factores de segundo grado cuadráticos y ninguno se puede factorizar, ya, ¿no? Bueno, y hay términos también diferentes, lineales, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Dice, mira cómo se descompone la fracción. Y en el número, en el denominador va el término cuadrático y en el numerador va un término de primer grado y así sucesivamente. Ese sería el cuarto caso. El quinto caso, que no es el quinto caso, la función polinómica Qx se descompone en factores lineales y cuadráticos repetitivos. En todos los factores cuadráticos y los reductibles se repite. Ya, entonces en el último caso hay factores cuadráticos repetitivos. ¿Cómo se descompone la fracción? Bueno, casi similar al caso 3. Ve, aquí se pone el factor cuadrático y bueno, como es repetitivo, se sigue elevando la potencia, ¿no? Aumentando, ¿no? 2, 3, ¿no? Y en el numerador va un término de primer grado. Entonces, esos serían los posibles 5 casos. Ahora hay que ver un ejemplo, hay que ver los ejemplos, ¿no? Los ejemplos
sobre cada uno de los casos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Nos piden integrar esto, ¿no? Primero hay que ver si es una función propia o si es una función impropia, ¿no? Analicemos. Es una función propia porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. No se tiene que dividir, ¿no? Es una integral por fracciones porque o irracional porque hay un polinomio en el numerador y hay un polinomio en el denominador. También se le llama integración por fracciones parciales, ¿no? En algunos casos. Lo mismo. O integración de funciones racionales, ¿no? Racionales. Entonces, ¿qué se procede o cuál es el procedimiento? Primero hay que observar el denominador, hay que factorizarlo. Hay que factorizar el denominador. Si está factorizado, bueno, ya simplemente se procede a la descomposición. El denominador hay que, para ver en qué caso estoy, ¿no? Si estoy en el primer caso, segundo caso, tercer caso o quinto caso. Como te digo, hay cinco posibles casos. Entonces procedemos a la factorización. Bueno, aquí ya se ha factorizado, ¿no? Por cualquier método, pues, ¿no? Puede ser agrupación. Bueno, por acá si quiere factorizar, no lo voy a poner acá. Si práctica, hay que poner el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si hacemos agrupación, si yo tomo estos dos términos y factorizo el x cuadrado, quedaría x más 2. Aquí en los siguientes dos términos, factorizo el signo, menos x más 2. Entonces me quedaría x más 2 por x cuadrado. Bueno, acá negativo, 1. X más 2. Y estos dos, por diferencia de cuadrados, x más 1 y x menos 1. Esto. Oye, lo que ves acá, ¿no? Entonces hay un procedimiento. Entre esto y esto hay un procedimiento que hay que colocar, ¿no? Pero para cortar el tiempo, aquí ya se ha factorizado, ¿no? Forma directa. Entonces factoriza por cualquier método, aspa simple, aspa doble especial, Ruffini, que es a veces lo más común. Ya, una vez que factorizas, como los tres términos son términos lineales, ¿por qué lineales? Porque su exponente es 1, ¿no? A la fracción, que era esto, según la regla, se descompone o se integra ahora sus partes, se puede decir, ¿no? ¿Y cómo se expresa esto? Se expresa una constante entre su primer factor, x más 1. Esto puede variar, ¿no? Si tú le puedes poner acá, por ejemplo, como es una multiplicación, sabemos que el orden de los factores en una multiplicación no altera el producto, ¿no? Esto puede variar. Si quieres comenzar con x menos 1, con x más 2, no hay problema. Entonces, esto de aquí se expresa de esta forma. En el primer caso, dice. Estamos en el primer caso. Una constante sobre x más 1, otra constante entre x menos 1 y una tercera constante entre x más 3. Al final deben estar los tres factores ahí. Tres factores en este caso son lineales, ¿no? Deben estar los tres factores. Muy bien. Listo.
Ahora tomamos la fracción, ¿no? Y el segundo proceso es hallar esas constantes A, B y C. Ya tenemos la fracción acá y le hemos descompuesto. Ahí está, en esto. O sea, quiere decir que esto de aquí debe ser igual a esto, pero para ser igual a eso, debemos hallar quién es A, quién es B y quién es C. Bueno, se trabaja de la siguiente manera. Se trabaja de la siguiente manera. Bueno, ¿dónde se va a hacer algunas operaciones? Es en la segunda parte, ¿no? Donde se ha descompuesto. Ahí. Primero se saca mínimo, sabemos que mínimo es lo mismo acá. Ya hacemos la regla de sumar fracciones, ¿no? El mínimo se divide entre el primer término. Al dividir, se supone que se va a eliminar x más uno y va a quedar x menos uno, va a quedar esto, porque vas a dividir x más uno, vas a dividir esto entre, se va a dividir eso. Al dividir se va a simplificar. Te va a quedar x menos uno por x más 2. Eso pasa a multiplicar a esta constante a. ¿No? Si aplicamos el mismo procedimiento para el segundo factor, se va a eliminar x menos uno. Va a quedar x más uno y x más 2 que multiplicado. Que lo tenemos aquí. Y por último, al dividir, se va a eliminar x más 2 y nos va a quedar x más uno por x menos uno. Muy bien. Y en el lado izquierdo, bueno, tenemos esto, ¿no? Tenemos 4x cuadrado, tenemos 9x menos uno entre x cubo 2x al cuadrado menos x menos 2. Como es lo mismo, esto se puede eliminar. Y no llegamos, igualando acá dice los numeradores, llegamos a esto, ¿no? A esa igualdad. Entonces ahora dice ordenando, ¿no? Ordenando, o sea, quiere decir que si acá multiplicamos, aquí va a quedar ax cuadrado. Aquí va a quedar bx al cuadrado, aquí va a quedar cx al cuadrado. O sea, van a quedar estos términos, ¿no? A x al cuadrado más bx al cuadrado y cx al cuadrado. Se supone que aquí se puede factorizar el x cuadrado y quedaría como, como coeficiente a más b más c, ¿no? Que es lo que ves acá. Al multiplicar acá nos va a quedar como segundo término ax 3bx y menos c. Bueno, va a quedar así, ¿no? Ax 3bx menos c. Bueno, aquí de estos dos se puede factorizar el x, ¿no? ¿Estás viendo ahí? Y entre como coeficiente a más 3b.
Por último, al multiplicar el tercer término va a quedar menos 2a y lo leemos más 2b menos c. Eso significa ordenar eh, esa igualdad. Ahora hacemos una comparación. ¿Ya? Uno de los métodos es hacer esto, ¿no? Comparar. Bueno, aquí x cuadrado. Se supone que a más b más c debe ser igual a 4, ¿no? Ya, y está bien. Siguiente. A más 3b, bueno, acá x, acá hay una x, debe ser igual a 9. Y por último, todo este término, menos 2a más 2b menos c, debe ser igual a menos 1. Aquí está, menos 1. Muy bien. Aquí te sale un sistema de ecuaciones. Ya, en algunos casos, ¿no? Si no quieres hacerlo de esa forma, también en algunos casos para hallar ABC, ¿no? Se le da algunos valores a X. También puede darle valores a X pequeños, incluido el cero, de tal manera que elimine algunos términos, ¿no? También puede darle uno, qué sé yo, cero, menos uno, etcétera, ¿no? Ese también es otro procedimiento para ya esas constantes, ¿no? Pero acá estamos haciendo el procedimiento común, ¿no? Ordenamos el polinomio, formamos un sistema de ecuaciones, ¿no? Aquí ya vemos un sistema, tres ecuaciones con tres variables, ¿no? De esas tres ecuaciones ya resolviéndolas, ¿no? No la vamos a resolver acá para omitir ese paso, pero hay que, en la práctica o en el examen, hay que ver cómo ha salido A, B y C, ¿no? Entonces aquí resolviendo el sistema nos queda como A 3, como B 2 y como C menos 1. Bueno, puedes aplicar el otro procedimiento que no, que te dije, ¿no? Dándole valores, por ejemplo, en esta igualdad, ¿no? Si yo le doy a x1, por ejemplo, o a x0, vamos a ver, de esta manera que elimina algunos términos. Si le doy a x0 va a quedar 4, 0 al cuadrado, 9 por 0, menos 1. Igual, bueno, acá queda a más b más c igual a 0, bueno, al cuadrado, más a más 3b por 0, ok, si por x, ¿no? Menos 2a más 2b menos c. Lógicamente acá se hace 0, ya desarrollando 9 por 0 0 va a quedar menos 1. Menos 1. Aquí, bueno, al ver un 0 acá, elimina todo esto. Acá también elimina, nos va a quedar menos 2a más 2b menos c. ¿Qué es esta ecuación que está acá? En algunos casos, bueno, se hallan ya las constantes de forma automática, ¿no? Pero a veces salen ecuaciones en las cuales hay que resolver dicho sistema, ya sea por los métodos comunes, ¿no? Para eso uno ya ha llevado o debe tener conocimiento de el curso de matemática, pero el curso eh, de álgebra en todo caso, ¿no?
desarrollar un sistema de ecuaciones, ya sea por los métodos comunes o también por matrices, ¿no? Repito. Muy bien. Entonces, al desarrollar ese sistema de ecuaciones, no te olvides que entre estos dos hay un paso más, ¿no? Que es el desarrollo de las ecuaciones. Ahí tienes que ponerlo en forma ordenada, ¿no? Y sería tu ecuación uno, tu ecuación 2, tu ecuación 3, ¿no? Y puedes aplicar cualquier procedimiento, ya te dije. Métodos comunes, cancelación, reducción, matrices, etcétera. Entonces ya tenemos, mira que habíamos visto al inicio que esta fracción le factorizamos el denominador y se convirtió en esto, ¿no? Ahora por igualación, ¿no? Hallamos estas constantes. O sea, vamos a reemplazar ahora aquí. Aquí tenemos ya, ¿no? El A era 3, el A nos salió 3, el B2 y el C menos 1. Con todo y signo hay que colocarlo, ¿no? Y ahora integramos. Al integrar, se supone que si utilizamos la fórmula de U dividido entre U, ese es igual a logaritmo natural del valor absoluto de U más una constante, ¿no? Entonces, como vemos acá que hay términos lineales, ¿no? Sería, ahora tú dices, pero el uno no le afecta, ¿no? Porque aquí está x más uno. Bueno, lo podemos hacer acá, ¿no? Vamos a hacer una para que veas. 3 entre x más uno por dx. Aquí lo hacemos por sustitución básica. Si a u le llamamos x más uno, u que sea x más uno. Al derivar esa función con respecto a x, derivada de x es uno, derivada de uno es cero, solamente quedaría eso. Hay que despejar de u. De u es igual a dx. Reemplazando aquí el integral de 3 entre x más uno que le he llamado u, de x que vale de u. El 3 nos integra, queda 3 integral de du entre u. Y sería 3 logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante. Pero u lo tenemos, ¿no? Sería 3 logaritmo natural de u, pero u era al inicio que sustituimos x más 1. Está. Entonces, por eso aquí ya se integra directo. Ni bien se observa un término lineal, pero sin, hay que tener en cuenta que el coeficiente que acompaña al x es 1. Si acompaña al x es 1, normal, ¿no? Y si no acompaña, si no es 1 acá, hay que integrarlo de esta forma, ¿no? Forma de sustitución básica. Entonces aquí quedaría, pues el 3 no se integra. Aquí están 3 logaritmos de x más 1, 2 logaritmos de x menos 1 menos logaritmo de x más 2. Ahora, más una constante. Bueno, ¿por qué sale esto, no? Bueno, esto sale de una adecuación del resultado, ¿no? Por ejemplo, el primer término, voy a poner por acá,
Por propiedad del logaritmo, este 3 puede subir como potencia. Sería el logaritmo de x más uno elevado al cubo. Más logaritmo de x menos uno elevado al cuadrado. Menos queda logaritmo de x más 2. Ahora, como acá hay una suma de logaritmos, podemos expresar como logaritmo de los factores x más uno elevado al cubo por logaritmo de x menos uno elevado al cuadrado. Menos, menos logaritmo de x más 2. Aquí voy a borrar esto, ¿no? Aquí era por x menos uno al cuadrado. O sea, el logaritmo de esta suma es igual al logaritmo del producto. Y vemos acá que hay una división. Por propiedad del logaritmo podemos expresar esto. Logaritmo de una división, perdón, logaritmo de una diferencia es igual al logaritmo de una división. O sea, en el numerador quedaría x más uno elevado al cubo por x menos uno elevado al cuadrado entre x más 2. No es lo que observas aquí, ¿no? Valor absoluto. Más una constante. Bueno, ahí tenemos el primer caso. El primer caso. Y acá nos dan lo que les hablaba, ¿no? Dice, para calcular las constantes de la descomposición de la función racional, se ha hecho mediante el método de los coeficientes. O sea, este método que hemos hecho, o este procedimiento es el método, se llama método de los coeficientes, ¿no? Ordenamos la ecuación, hacemos una comparación, y si no hubiera, bueno, lógicamente se colocaría cero, ¿no? Porque puede ser que no haya un término x cuadrado. Si no hay, se coloca cero en el coeficiente. Se llama método de los coeficientes. Pero dice que también, lo que les hablaba, también se puede calcular dando valores particulares a la variable x. En este caso se dan valores apropiados a x y se evalúan ambos miembros. Los valores que se asignan a x convenientemente pueden tomar x igual a A, donde ahí son las raíces de qx. También se pueden asignar valores pequeños, como les mencionaba, cero más 1. Llegamos, bueno, en el segundo método de dándole valores, se sigue el mismo procedimiento, se multiplica, bueno, se saca mínimo, todo se simplifica y llegamos a esta igualdad. Al llegar a esta igualdad, se le da valores. Ven aquí se le da valores. Por ejemplo, se le da valor menos uno. ¿Por qué menos uno? Porque aquí vemos que al darle menos uno más uno es cero, de tal manera que esto se elimina. Acá también menos uno, menos uno más uno, cero, acá también se elimina. Y se halla, bueno, se va a hallar, aquí se está hallando ya las constantes directas, ¿ve? Ahora, también se le da uno. ¿Por qué se le da uno? Porque al darle uno aquí, ve, uno menos uno, acá hay un cero. Acá también uno menos uno, y hay esa otra constante. Claro que hay que desarrollar estas pequeñas ecuaciones, pues, ¿no? Salvo que no sepas que este 6 pasa a dividir al 12, ¿no?
o divide el 12. Y aquí también se le da valores -2, porque aquí vemos que hay un x más 2. Al darle al x -2, bueno, aquí vemos un cero. Entonces, la idea es darle valores de tal manera que eliminen algunos factores. O en todo caso, darle valores pequeños. ¿Ya? Y también haya lo mismo. Entonces, ¿cuál de los dos métodos, para ya las constantes, no para integrar, ¿no? Te funciona? Bueno, ya eso depende del criterio de cada estudiante, ¿no? Entonces, hemos visto el primer caso. Primer caso, cuando los términos son lineales. Cuando los términos son lineales. Vamos a ver este ejemplo. Bueno, aquí tenemos también una fracción impropia. Porque acá el grado uno. Bueno, si yo multiplico acá 2 por este x, me queda x cubo. Entonces, el grado acá es uno, en el numerador es uno y en el denominador es 3. Es una función propia, ¿no? Entonces, hay que ver si es que se puede factorizar, no vayas a multiplicar, porque la idea es que el denominador esté factorizado, ¿no? Para ver en qué caso se encuentra. Entonces, bueno, aquí está factorizado el x-3. Ahora faltaría verificar si se puede factorizar esto. Bueno, como vemos, el x cuadrado menos x menos 2 se puede factorizar por aspa simple de esta forma. Entonces, encuentro nuevamente en el primer caso. Descompongo, ¿no? A esta fracción en sus factores lineales. A entre el primer factor se supone que de lo que he factorizado. B entre el segundo factor. C entre el último factor. Ya te dije que esto puede variar, ¿no? Si tú quieres ponerle como primer factor x más 1, no hay problema. Saca la fracción, primera fracción, esto. Saca la primera fracción, sería esta, para poder hallar las constantes. Aquí lo observo. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Multiplicamos, sacamos mínimo. Ya te dije que el mínimo, este de aquí, el mínimo, va a ser lo mismo que este acá. Sacamos el mínimo. Hacemos por el método de coeficientes. Ya te dije, o si no quieres hacerlo así, dale valores a x. Formamos las ecuaciones. Por ejemplo, acá ven, te mencionaba que si no se encuentra acá un término x cuadrado, se completa con ceros. Ahí están, ceros. Aquí también, bueno, aquí si hay x, en este caso sería 5. Y el término que no tiene ninguna x, -7. Se resuelve el sistema de ecuaciones encontrándose eso. Entonces hay que reemplazar, ¿no? Hay que reemplazar en la integral, ¿no? El primer coeficiente que fue -2, o perdón, 2. El siguiente que fue -1. Y el otro que se salió -1. Igual, ¿no? Son logaritmos todos, ¿no? Logaritmos. Al integrar, ¿no? 2 logaritmos de x-1 menos logaritmo de x-2 menos logaritmo de x más 1. El resto ya es adecuar. O lo quieres dejar ahí, o si no, lo expresas en forma más reducida tu respuesta. Ahí tenemos el caso uno. Caso uno, cuando los términos son lineales.